Muy bien, mientras seguimos adaptando nuestro escenario para el siguiente panel, que también va a estar muy interesante, nuevamente les recuerdo que estén con nosotros en las redes sociales, por favor me las recuerdan en pantalla, donde tenemos para ustedes conexión a Wi-Fi y por supuesto que nos sigan en los diferentes medios, Instagram, Twitter y el hashtag que estamos utilizando para este encuentro. ¿Estamos listos? Muy bien. Nuestro siguiente panel, inversión social privada en La Guajira, lecciones aprendidas y buenas prácticas. Invito por favor a los panelistas a que nos acompañen en el escenario. Rafael Guzmán, presidente de Jocol. Federico Echavarría, presidente de AES Colombia. Diana Orrego, asesora de regulación del Grupo de Energía de Bogotá. Javier Campillo, director general del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas, IPSE. Y Luis Guillermo Vaquero, gerente de la mesa Más La Guajira, quien será el moderador de este segmento. Adelante, bienvenidos sean todos, por favor. Recuerde, señor moderador, el tiempo lo tenemos establecido en pantalla. Por favor, respetar este tiempo asignado. Muy bien, señor Vaquero, todo suyo este auditorio. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Realmente es un honor poder estar compartiendo esta experiencia del Departamento de La Guajira y quiero empezar el panel un poco uniéndolo con las palabras de cierre del panel anterior, donde decían que es muy importante que estos proyectos logren cambiarle la vida a las personas por donde, pues, en el área de la influencia de estos proyectos. Entonces, en esa línea, esa va a ser como la temática general del panel, hablar un poco acerca de esos aprendizajes, de esas lecciones que han tenido las empresas en el departamento de La Guajira y decirles un poco que la Mesa Más La Guajira fue creada a principios del año 2020 con ese propósito, con articular el sector empresarial en el departamento de La Guajira, los proyectos que ya tenían un tiempo, que tenían años en el territorio, con aquellos proyectos que estaban llegando. Entonces, es una plataforma de articulación empresarial en el departamento. Y en esa línea, junto a la Fundación Andy, también quisimos un poco documentar esas lecciones y esos aprendizajes de esos proyectos. Y por esa razón, ahí pudimos tener unos primeros hallazgos como la importancia de la generación de confianza para las empresas, para que estos proyectos sean exitosos. También muy importante el enfoque de innovación social que deben tener estos proyectos para que puedan realmente cambiarle la vida a las comunidades. Y por último, también muy importante es lograr que los proyectos sean para el territorio. Tal vez La Guajira es un territorio particular donde no es posible llevar como un proyecto tipo de algún otro lado y replicarlo allá, o sea, que fueran proyectos muy bien diseñados. Entonces, en esa línea yo quiero empezar con las empresas, con Federico, Rafael y Diana, de pronto que nos cuenten un poco acerca de esa experiencia de los proyectos de inversión social en La Guajira. Si quieres, Federico, empezamos con los de AES Colombia. Perfecto. Mil gracias, Luis Guillermo, y mil gracias a la Andy, a Colombia Genera, a todos los que están detrás de este gran evento. Y realmente es muy satisfactorio poder estar acá hablando de la Mesa Más La Guajira, que yo creo que fue un sueño de las empresas que pensábamos de que, como dice Luis Guillermo, para poder desarrollar La Guajira, las empresas tenemos que ser un eje central. Y hay muchos temas que nosotros a través de la Mesa La Guajira consideramos muy importantes. Cuando
estábamos pensando con la ANDI en desarrollar la Mesa Más La Guajira, pensábamos el tema de institucionalidad. Yo creo que uno de los grandes temas que tenemos en La Guajira es asegurar que desarrollamos institucionalidad. Lo segundo, insisto en lo que dice Luis Guillermo, asegurar de que haya confianza, coordinación entre todas las empresas para poder apoyar La Guajira. Entonces, antes de hablar de los proyectos específicos de AES Colombia, sí quiero como hacer una introducción de lo que estamos haciendo en La Guajira, quiénes somos, porque seguramente algunos de ustedes pues, no conocen el trabajo que estamos haciendo. Nosotros en este momento, AES Colombia es una compañía 100% renovable con múltiples tecnologías. Nosotros tenemos a través de la central hidroeléctrica de Chivor generación con agua. Hemos desarrollado de la mano de esa gran visión que ha tenido Ecopetrol de ser un jugador muy importante en la transición energética, en la construcción de los parques solares de autogeneración, tanto en Castilla, en el Meta, y en Brisas, en el departamento del Huila. Y la gran apuesta que estamos haciendo nosotros es en La Guajira. Nosotros sí somos unos convencidos de que La Guajira es el centro de la transición energética. En este momento estamos desarrollando tal vez el clúster más grande de generación eólica en La Guajira, más de 1.100 megavatios. Y yo creo que lo importante es asegurar de que estemos integrados con el territorio. Y hemos desarrollado una serie de proyectos que nos sentimos muy orgullosos. Yo creo que empezando por, hay dos que me gustaría comentar. Uno es el que hemos denominado la Ruta del Agua. Nosotros tenemos alrededor de 66 comunidades alrededor de los proyectos que vamos a desarrollar y mensualmente estamos entregando más de 950.000 litros de agua a las diferentes comunidades. Pero ese es el comienzo. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en La Guajira en una solución de largo plazo para el agua. Pero yo creo que es parte de la experiencia y parte de la construcción en un departamento que el tema de un elemento escaso es el agua, pues ya nosotros estamos contribuyendo. Y otro programa que nos enorgullece muchísimo es todo el tema del empoderamiento de las comunidades. Entonces, en vez de nosotros entregar los recursos simplemente a diferentes familias, hemos promovido la creación de asociaciones, diferentes comunidades que se unen para asegurar que entre ellos tienen su plan de vida, reciben los recursos y puedan definir de una manera estructurada cómo los van a invertir. Y en complemento a esto, estamos estructurando unos esquemas de fiducio que le den más transparencia. Entonces, esos son de los proyectos que yo creo que son transformacionales para La Guajira. Uno, por su necesidad en el tema del agua, y el otro, por el desarrollo de institucionalidad, que es un elemento central para asegurar de que todos estos recursos que vamos a generar en La Guajira puedan llegar a los planes de vida de las comunidades. Gracias, Federico. Qué importante eso, el tema institucional. Creo que esa es la base pues, del desarrollo del departamento. Bueno, Rafael, yo creo que Jocol tiene una experiencia amplia en el departamento. Creo que la sociedad con Ecopetrol ya es de larga data en La Guajira. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia, ustedes que ya han podido de pronto tener mucho más logros, también muchos errores. Sería interesante conocer un poco más acerca de esa línea de tiempo. Sí, muchas gracias. Primero que todo quiero agradecer a la Andy por la invitación y traer este tema que considero muy importante. Y quiero hablar primero sobre el aprendizaje y de pronto un poco después sobre lo de la inversión que hemos hecho. Y el aprendizaje es el gran aprendizaje que nosotros hemos tenido. Y yo creo que hemos aprendido más de lo que hemos enseñado allá en La Guajira. Nosotros en todas las empresas siempre pensamos en la sostenibilidad de la empresa. Jocol lleva 66 años operando en Colombia y quisiéramos tener otros 66 por lo menos. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo logramos esa sostenibilidad? Y creemos que nosotros vamos a perdurar el tiempo si somos aceptados por la sociedad y en especial por las comunidades a las que pertenecemos, donde operamos. Y son ellos los que nos están enseñando cómo es que podemos perdurar. Y, por ejemplo, cosas que hemos aprendido en La Guajira. Nosotros producimos gas y, para nadie sorpresa, el gas de La Guajira está hoy por 40, 45 años dándole al país. El gas se produce en muchas partes del mundo, ¿no? Se produce en Europa, en Asia, en África. Pero hay un tesoro en La Guajira que sí no está en ninguna parte del mundo, que es la cultura guayú.
esa sí es única, exclusiva de La Guajira tanto Venezuela, colombiana, pero únicamente La Guajira. Entonces ahí hemos dedicado inversión para mantener esa cultura. Y eso lo hicimos porque ellos lo dijeron. Y yo creo que ese es otro tema, de que nosotros no somos los que damos la solución e imponemos algo, sino ellos nos dicen qué es lo que necesitan. Es decir, a veces suena un poco pretencioso decir es que nosotros les vamos a cambiar la vida. En realidad no, ellos saben cómo cambiarse la vida y quieren generarse. Otro tipo de inversión que estamos realizando precisamente para ayudar, colaborar con el talento guajiro es, recientemente inauguramos un centro de innovación y emprendimiento en Riohacha, La Guajira. Y lo que decíamos nosotros ahí es de los guajiros, construido por los guajiros, pero que va a apoyar a todo Colombia, desde La Guajira. ¿Qué más hemos aprendido? Ya se decía, la confianza, la generación de la confianza, una confianza mutua, es decir, nosotros queremos que confíen en nosotros y queremos también poder confiar en donde nosotros estamos. También obviamente miramos de la mano de ellos otras necesidades, el agua, por ejemplo, la energía. Es decir, en La Guajira se ha generado el gas para todo el país y en La Guajira todavía hay muchas comunidades que no tienen gas. Entonces estamos muy ocupados en también conectar estas comunidades al gas. En muchos otros sitios el gas es difícil llevar y lo que llevamos es energía solar, que esa también es bastante abundante en La Guajira. Entonces para mí esa es la forma de que Jocol puede ser sostenible en la región y es sostenible gracias a la aceptación de las comunidades. Y tal vez lo otro que digo yo es, dentro de unos años, ¿qué van a recordar de Jocol? Yo estoy seguro que nadie se va a acordar de el ingreso neto de Jocol, ni la producción de Jocol. Lo que se van a recordar es en realidad cómo fue ese relacionamiento. Y eso para mí es importante. Y ya finalizando es, cuando nosotros en Jocol estamos en las oficinas de Jocol vemos números y números y números y eso nos da poco sentido de qué es lo que estamos haciendo. Pero si vamos a La Guajira a conversar con las comunidades guajiras y vemos lo que podemos colaborar, eso sí nos da un propósito. Y yo les digo a las comunidades en realidad que ellos nos dan mucho más de lo que nosotros les damos porque ellos nos dan propósito a nosotros. Es posible que nosotros contribuyamos con dinero, pero nos dan propósito. Muchas gracias, Rafael. Bueno, Diana, desde el Grupo de Energía de Bogotá, ¿cómo ven el tema? Bueno, primero que todo, muchas gracias a la Andy por la invitación. Nosotros pues hemos aprendido bastante de todo el proceso con el diálogo con las comunidades y el desarrollo del proceso para la construcción de colectora. Un poco para responder la pregunta y empezar a ambientar la discusión, nosotros hemos enfocado nuestros esfuerzos en todo lo que es el diálogo con las comunidades y son las mismas comunidades las que nos han dicho los proyectos que quieren y que atienden las necesidades. En general yo puedo destacar 4 especialmente. El primero de soluciones de energía con generación solar fotovoltaica, 4 proyectos que benefician más de 17.000 personas. También hemos estado desarrollando y trabajando en el desarrollo de soluciones de agua, que es un tema realmente importante y demandante y urgente para estas comunidades. En tercero, y de verdad que ya como persona Diana me ha parecido muy bonito, y es el desarrollo de emprendimientos de las comunidades, de las mujeres de La Guajira, que realmente llega a cada uno de los colaboradores del grupo. Y el cuarto en temas de educación a través de aulas interactivas. Y eso para decir que desde el Grupo Energía Bogotá hemos estado desarrollando proyectos que atienden esas necesidades de las comunidades en La Guajira y entendemos realmente que cada región, no solo La Guajira, cada región a la que nosotros vamos con los proyectos tienen unas necesidades que son legítimas, que hay que entender, que hay que dialogar con las comunidades y al mismo tiempo hay que guardar un equilibrio entre esas necesidades porque pasa mucho y no solo a transmisión sino también a los proyectos de generación que llegamos a las regiones y son regiones en las que el Estado ha estado muy ausente
entonces buscan todas las garantías y todas las necesidades, y pues la idea es guardar como ese equilibrio. Lo que hemos aprendido es la necesidad de guardar ese equilibrio entre el interés de la comunidad y analizar todas las necesidades que tienen y hasta qué punto esas necesidades impactan la viabilidad económica y social de un proyecto. Gracias. Bueno, Javier, hay un tema, en La Guajira hay un gran reto y es la energización rural. Ahora hay un término muy de moda que es el de las comunidades energéticas, que creo que le hace falta mucho un poco el desarrollo conceptual, uno lo ve por todos lados, en la prensa, en videos, pero realmente cómo aterrizar eso de comunidades energéticas al departamento de La Guajira, cómo estos proyectos de energización pueden aportarle al cierre de esa brecha de pobreza energética. Bueno, muchísimas gracias por la invitación por la ANDI y a Colombia Genera. El tema Guajira me apasiona. Para contarles un poco de anécdota, el día que me posesioné al día siguiente fue mi primera comisión en La Guajira, por instrucción de la ministra. Fue, mira, Javier, tenemos a Cabo de la Vela, tenemos a Media Luna en una deuda histórica, no han tenido energía nunca y están rodeados de los parques eólicos más importantes del país, los más grandes que tenemos en el país. Mi primera experiencia al llegar a la comunidad, sobre todo en la comunidad de Media Luna, y escuchar a la comunidad muy molesta, contando un poco el tema de la ausencia de gobierno, y ver que estás en un colegio con unas líneas de alta tensión que atraviesan el colegio, en un colegio sin energía. Entonces comienzas a entender como esa desconexión entre el recurso energético que tenemos y que estamos tomando de la región y que la comunidad no recibe un beneficio directo de eso, ni siquiera energía, es decir, ni siquiera energía que lo que estamos produciendo lo reciben. Entonces comenzamos con un proyecto que fue culminar el proyecto de energización, porque por unos temas regulatorios no se habían conectado. Y logramos iniciar la fase de pruebas en octubre y logramos el 24 de diciembre por primera vez entregar 24 horas de energía en Cabo de la Vela y Media Luna. Cuando fuimos el 28 de diciembre con la ministra a sentarnos con las comunidades, llegar a Cabo de la Vela, que por primera vez estaba disfrutando una Navidad con energía, fue impactante ver a los niños, ver a los árboles de Navidad, cosas que para nosotros damos por sentado en la ciudad, ver cómo estas comunidades estaban teniendo una experiencia transformacional a partir de la llegada de la energía, fue completamente impactante. Pero no paramos allí. A partir de trabajando de la mano con Jocol y con Ecopetrol y con el Centro de Innovación, estamos actualmente ya en el proceso de culminación del diseño de las primeras 2 comunidades energéticas en la Alta Guajira, una en Cabo y otra en Media Luna. Una será utilizada como un centro de formación que utilice parte de esta experiencia del Centro de Innovación del Centro de Innovación en Guajira y la experiencia de Conova de Ecopetrol, llevarlo contextualizado con las comunidades para trabajar en un programa de formación con mujeres guayú por unas características muy interesantes, y es que queremos que en uno de los centros estas mujeres que tienen una habilidad increíble tejedora puedan utilizar esa habilidad para la manufactura de componentes electrónicos que, como mencionaba hace unos minutos Diana, que han trabajado 17.000 soluciones fotovoltaicas que hay en toda La Guajira, tenemos más de 20.000 soluciones, son soluciones que están expuestas a condiciones ambientales muy fuertes y que además son sistemas que pueden fallar, son sistemas que fallan, y no tenemos la capacidad en la Alta Guajira para atender las necesidades de una falla en estos sistemas. Entonces, cuando falla un sistema, tiene que ir alguien de Barranquilla, tiene que ir alguien de Medellín, y son zonas altamente dispersas. Entonces, queremos llevar esa capacidad hacia la Guajira, hacia la Alta Guajira, generando oportunidades, esto obviamente muy de la mano con la comunidad, llevar estas oportunidades para diversificación laboral, generar oportunidades para jóvenes, generar sobre todo oportunidades para mujeres, y en este programa que estamos hablando de Madres Solares, queremos que este primer grupo de mujeres sea estas mujeres que sean capaces no solamente de dar mantenimiento a estos sistemas, sino que puedan llegar incluso a la fase de manufactura. Y estamos trabajando de la mano de las empresas más grandes del país, estamos con Jocol, con Ecopetrol, con una experiencia en innovación increíble. Entonces, de eso se trata, generar esa transformación de la mano con la comunidad, y de eso se tratan las comunidades energéticas, que no es solamente suministrar energía, sino todo el desarrollo que se genera. La segunda comunidad tiene otro tipo de vocación, un poco de vocación más productiva, y entonces es eso, que la comunidad recibe un beneficio directo y comienza a generar una transformación social
que estamos viendo ya en estos momentos en la Alta Guajira. Javier, pero ahí hay un tema importante y es el tema que las comunidades deben ser socias de estos grandes proyectos. ¿Qué tan cierto es eso y cómo aterrizarlo a la coyuntura actual? Yo no lo diría un deben como una obligación o una ley. Yo lo veo como el camino más exitoso para el funcionamiento de estos proyectos. Lo estamos viendo hoy. Vemos, y lo decía Adrián hace unos minutos, la cantidad de proyectos que hay en Guajira que no han arrancado y el retraso no es técnico. Tenemos una cantidad de equipos parqueados en la Alta Guajira, tenemos aerogeneradores, tenemos torres, tenemos toda la infraestructura en la Guajira y los proyectos no han podido avanzar por una viabilidad social y viabilidad ambiental. En los aspectos ambientales ya hemos tenido varias mesas de trabajo, gobierno y empresas, particularmente en los temas ambientales, es por fuera del Ministerio de Minas y Energía, pero entiendo que ya han logrado ser un poco más eficiente con la ANLA, que se puedan segmentar las autorizaciones y los permisos en los proyectos para que un ejercicio que comenzó hace 2 años y que tenga una viabilidad ambiental no tenga que esperar a que todo el proyecto esté listo para que sea una viabilidad completa. Entonces, cosas que lo hagan más eficiente desde la viabilidad social, sucede exactamente lo mismo. Hay casos de éxito en todo el mundo, hay particularmente un caso que es ejemplo a nivel mundial y es la Asociación de Energía Limpia Indígena. Es canadiense, de todos los territorios del norte de Canadá, que son altamente dispersos, comunidades indígenas tradicionales, muy parecido al caso de La Guajira, y ellos se han organizado y son ellos los que, con conocimiento, es una iniciativa que lleva ya muchos años, a partir de conocimiento ha generado unas alianzas muy fuertes con empresas y eso no solamente hace que los proyectos lleguen, como decía Cristian hace unos minutos, ya las comunidades piden los proyectos, pero además cuando llega la empresa ya encuentra una capacidad en el territorio que facilita el proceso de llegada. Y siento que en eso, en Colombia, nos hemos demorado mucho. Hemos tratado de llegar con una solución, de pronto instalar un colegio, instalar algo y pretender que con eso ya la comunidad va a recibir un elemento transformacional. Aquí estamos hablando de una relación de 30 años en un proyecto energético. Es decir, trabajar con la comunidad, lo diría de esta forma, no trabajar con la comunidad no es una opción cuando vas a estar 30 años en el territorio. Es decir, la mejor forma, y afortunadamente, y me encanta este panel escuchar empresas que ya entienden eso, y que la forma más exitosa es trabajar de la mano con la comunidad, porque además es una comunidad que tienes un nivel de formación importante y la misma comunidad ya lo dice, no quiero que me traigan más soluciones específicas, no quiero que nos traigas aquí y nos hagas una sesión, nos hagas un almuerzo y nos traigas y nos montes un colegio. Nosotros queremos hacer parte de esto, nosotros estamos formados y los que no estamos formados, danos formación, queremos hacer parte de esto. Y en ese sentido, desde gobierno estamos facilitando ese diálogo también, llevando infraestructura, llevando soluciones, teniendo presencia de gobierno para facilitar ese diálogo, porque como lo mencionaba Diana hace unos minutos, también estaba sucediendo que las empresas les tocaba comenzar a tomar un rol debido a la ausencia de gobierno que se tenía allá. Entonces estamos cerrando esa brecha para facilitar este diálogo y por eso, volviendo a tu pregunta, no es que deban hacer parte como una obligación, es que deben hacer parte de las empresas como una alianza y una sociedad exitosa que es la que va a garantizar que estos proyectos funcionen muy bien en el largo plazo con un beneficio para todos. Gracias, Javier. Ahí tú tocas un tema muy importante y voy a empezar con Diana y es la articulación Estado-empresa para que por un lado los proyectos salgan adelante como mencionaban en el panel de esta mañana, pero para que de otra forma La Guajira también pues logre superar esas brechas sociales y de esa manera las empresas no les toca asumir responsabilidades por un lado históricas y por el otro lado netamente públicas. Entonces, ¿cómo creen ustedes que debe ser esa articulación Estado-empresas para poder sacar adelante los proyectos y para aportarle al territorio? Sí, un poco como mencionaba Javier, y me voy a quedar como con una frase que resume lo que él mencionaba, era generación de energía eléctrica más desarrollo de la comunidad. No podemos primar una y la otra dejarla a un lado. Tiene que haber un equilibrio entre las dos.
Y voy a retomar un poco lo que introducía Diana en el anterior panel, y es una regulación, unas reglas claras de un proceso. Entonces yo lo vería, pues nosotros lo veríamos en 2 puntos. El primero, una presencia de la institucionalidad desde el principio, en cada una de las etapas del proceso con las comunidades. Que vaya la empresa, inicia, pero no va sola, va con la institucionalidad. Eso fortalecería el diálogo genuino con las comunidades que estamos teniendo desde las empresas, no solo transmisión, sino también generación, AES, Enel y las demás empresas que están en La Guajira, pero también pues necesitamos la presencia de la institucionalidad para fortalecer ese diálogo genuino, no hay otra manera. El segundo punto es eso que mencionaba Diana, y es el proceso, reglas claras en todo el proceso de las consultas previas. Entonces, ¿cómo así? Cantidades, que podamos tener unas reglas claras de la certificación de las comunidades. Para acá, para todo el escenario y todo el público, no es no es oscuro, se conoce, teníamos 224 comunidades, hemos venido cada vez con más comunidades y nos adicionaron 11 comunidades. Y bueno, y entonces uno no tiene como esas reglas claras, que sería muy bueno, como mencionaba Javier, para fortalecer ese diálogo genuino, ¿sí? Eso en cantidad. 2, en procesos. Tanto la comunidad como las empresas, cuando vamos a los proyectos, tenemos todas las voluntades de negociar. Como mencionaba anteriormente, las comunidades tienen unas necesidades que son legítimas, que son realmente, y no solo legítimas, sino urgentes, ¿sí? Lo que mencionaba Javier, pues tienen la línea arriba y no tienen energía, ¿sí? No tienen soluciones de agua, no tienen educación, y pues todo eso uno quisiera como empresa poderlos brindar, pero hay que tener una viabilidad social y económica en el proyecto. Entonces, lograr ese proceso y esas reglas que nos definan, miren, no tenemos acuerdo entre comunidad y empresa, ¿cuál es ese acuerdo? ¿Cómo podemos llegar a un proceso en que garantizamos un equilibrio, un beneficio mutuo entre la demanda y el interés de la comunidad y el beneficio país que va a generar el proyecto? Tanto las renovables, tanto la generación renovable es necesaria para la transición, pero claramente sin transmisión, pues no va a haber transición energética. Entonces es como ese equilibrio entre esas dos partes del beneficio comunidad y beneficio para el país. Por supuesto que todos ganemos, porque todo sea un gana-gana. Y en el tercer punto quisiera un poco detallar a lo que mencionaba Javier de la agilidad de trámites. Uno quisiera, como estamos en un momento en el que es crucial ser lo más ágil posible, ¿sí? Y hemos avanzado, como mencionaba Javier, hemos avanzado hacia la agilidad de los trámites, pero todavía hay oportunidades de mejora que nos permitan, por ejemplo, cuando uno ya tiene un avance en comunidades protocolizadas, pues mantener y hacer paralelo lo que es el trámite de licencia ambiental y continuar con las consultas. Eso nos permitiría avanzar en los proyectos que hoy están con retraso, tanto transmisión como generación, y poder lograr llegar, porque cada vez se atrasa más y más, ¿sí? Colectora ya vamos para el 2026 y dependemos de la erradicación del estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿cómo no agilizar los trámites y decir, ya tenemos más del 90% de comunidades protocolizadas, pues entonces podamos hacer paralelamente la continuación de las consultas y el trámite de licencia ambiental? Gracias. Rafael, ¿cómo ves tú el tema? Bueno, pues la pregunta de cómo se trabaja con el gobierno, es imposible hacerlo sin el gobierno. También, como decía Javier, es imposible hacerlo sin las comunidades. Y entonces, como en cualquier relación, tiene que haber confianza, primero que todo, confianza mutua, cada uno confiando en los demás. Yo creo que estamos muy alineados también en los objetivos que queremos hacer en el territorio, e inclusive también cómo lo queremos hacer. Estamos muy alineados ahí. Tampoco se trata de decir bueno, las empresas, ¿qué prometen? No, es a qué nos comprometemos todos también, porque para poderlo lograr no es solo que una gente lo pueda hacer, sino entre todos. Se trata mucho de, otra vez, las soluciones, y lo hemos dicho ya todos tal vez, no son impuestas,
si no es concertadas? ¿Qué vamos a querer hacer? Mirar a largo plazo. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos en realidad son una gran oportunidad, y estamos afortunadamente llegando a una madurez en el país de para qué es que están las empresas, para qué está el gobierno, y es un beneficio para todos nosotros. Inclusive cuando nosotros hablamos de las comunidades, nosotros decimos la empresa, nosotros también somos con la comunidad, nosotros somos parte de la comunidad. Lo que nos beneficia a las comunidades es lo siguiente, lo que queremos. Entonces, para mí es eso, una alianza en realidad de gran confianza y con un objetivo común. Gracias, Federico. No, yo creo que, pues, para no repetir lo que ya han dicho mis colegas, pero yo creo que La Guajira tiene una característica muy importante y es que todos queremos asegurar que la transición energética se dé en La Guajira. Todos queremos que La Guajira se desarrolle en la medida en que se desarrolla todo este nuevo ambiente de transición energética. Entonces yo creo que ahí es fundamental, y creo que lo han dicho mis colegas, es que tanto las autoridades representadas en el gobierno nacional y en el gobierno local, las comunidades y las empresas tengamos una visión común. Y yo creo que lo importante de La Guajira es la aproximación, y también voy a repetir lo que dijeron mis colegas, en la aproximación a territorio hay un cambio fundamental de aproximación. Yo creo que esas épocas en las cuales las empresas llegaban a decir qué es lo que quieren las comunidades, eso ya quedó atrás. Ya hoy en día, por ejemplo, en nuestro caso, es lo que hemos denominado los planes de vida. Nosotros trabajamos durante mucho tiempo asegurando de que las comunidades construyan sus planes de vida para poder asegurar que el desarrollo, como lo entienden las comunidades, sea la visión que todos tengamos. Y yo creo que el principio, y para concluir, es, por un lado, visión común, y por otro lado, el tema de confianza entre las partes. Gracias. Bueno, hay otro elemento clave que han tocado en varios espacios anteriores, y es la importancia del diálogo comunitario, Javier. Creo que ese es el otro eslabón del departamento. Pues La Guajira es un departamento con una población indígena muy alta, y por donde sea que se hagan proyectos, pues vamos a tener que encontrarnos con las comunidades. Entonces, ¿cómo establecer ese enfoque de diálogo comunitario para sacar adelante estos proyectos? Gracias. Ahí el punto más importante de este diálogo es un diálogo continuo. Es la palabra que diría allí. Pienso que, como mencionábamos hace unos minutos, veníamos de unos modelos en donde hablábamos con la comunidad una vez, hacíamos una reunión comunitaria, informábamos el proyecto, firmábamos, nos íbamos y después regresábamos con el proyecto. Aprendimos que así no funciona. Es un diálogo constante, es un diálogo continuo, es un diálogo de doble vía además. Hay mucho que podemos aprender de las comunidades, de todas las comunidades y particularmente las comunidades guayú, que tienen una visión cosmológica muy interesante, se aprende en doble vía. Entonces yo diría que lo más importante es manejar un diálogo constante. Nosotros cuando comenzamos, uno de los primeros diálogos que se hicieron, los diálogos de la transición energética y los diálogos vinculantes, se hicieron en Guajira, se hicieron en Riohacha en diciembre. Las comunidades decían que era la primera vez que tenían el contacto con una ministra en su territorio, no en Riohacha, no, en su territorio, en la Alta Guajira, sentada hablando con las comunidades. Y lo hemos mantenido de forma continua. El equipo IPSE tiene un equipo territorial que está permanentemente en Guajira. Las empresas han aprendido esto, y hay empresas que tienen, ayer nos mencionaban, una empresa tiene un equipo de 25 personas en territorio, la mitad de ellos guayú, el equipo de Jocol, el equipo de AES tiene creo que 12 años en el territorio. Es decir, entonces hemos aprendido eso y tenemos que mantenerlo, y en la medida en la que vamos construyendo y garantizando esa confianza que mencionábamos. Entonces es eso, es un diálogo continuo, es un diálogo constante, es la única forma en la que podemos realmente llevar este vínculo juntos. Gracias. Rafael, ¿cómo ves tú el tema de las comunidades? Yo añadiría, me uno totalmente a lo dicho, y algo, un par de cosas más. En el panel pasado se habló de anticiparse la planeación. Ese diálogo tiene que ser anticipado.
aquí el director de la UME, el que lo mencionó, y hay que en realidad entrar, anticiparse muchísimo. Hay que conocer mucho la cultura, en este caso mayoritariamente la cultura guayú, entenderlos, ponerse en realidad en sus zapatos y también mostrar qué somos nosotros, mostrar abiertamente y transparente, bueno, quién es Jocol, qué hace Jocol, por qué está aquí Jocol, de la misma manera que tratamos de entenderlos a ellos, que traten de entenderlos. Entonces, anticipación, y nosotros decimos, tenemos que llegar antes, durante y después seguir conversando, aún después de que estar conversando. Y del aprendizaje también, hablando de qué hemos aprendido en La Guajira, a nosotros nos gusta muchísimo algo que tiene la cultura guayú, y es la palabra. Para ellos lo que se dice es importante. Entonces, sentarse en una ranchería a muchos kilómetros de Riohacha y sentarse y uno conversa unas 2 o 3 horas y lo que queda dicho ahí, eso sí que es diálogo vinculante, pues. Eso es la palabra, y es la palabra de ellos y tiene que ser también la palabra nuestra. Perfecto. Diana. Yo voy a complementar eso que mencionabas de antes, durante y después, para no repetir lo que han dicho mis compañeros me voy a quedar como en el después, y es un poco, hemos visto que La Guajira tiene unas prácticas propias, unos liderazgos propios, particulares, y uno sí podría estar pensando, pues desde el Grupo de Energía Bogotá hemos estado pensando en la capacitación desde el principio para una veeduría sobre los proyectos, y me explico. Se identificó la necesidad, que fue en un diálogo genuino con la comunidad, tal necesidad de educación, de solución de agua, de generación de energía, y que la misma comunidad sea capaz de hacerle ese seguimiento a los beneficios y que se esté desarrollando el proyecto que consensuamos que se iba a desarrollar. Creemos mucho que va a ser muy importante esa veeduría, que la misma comunidad le haga a esos proyectos de beneficio comunitario. Gracias. Federico, un poco para no ser repetitivos, pues está en el ambiente que lograr acuerdos en La Guajira es muy difícil. La gente dice, no, en La Guajira con los indígenas es bien difícil la cosa, mejor no. Sí se puede lograr acuerdos con los indígenas. ¿Cómo les ha ido a ustedes con eso y cuál ha sido el factor de éxito? No, definitivamente se pueden lograr acuerdos. Yo creo que ahí lo importante es un tema de visión de largo plazo. Yo creo que, y eso es lo que caracteriza al sector energético. Uno no está aquí para lograr una consulta previa, uno no está aquí para lograr una licencia ambiental. No, uno está aquí porque uno quiere estar en territorio por los próximos 30, 40 y ojalá muchos más años. Entonces yo creo que eso es lo que es fundamental, de que todos tengamos una visión de largo plazo. En nuestro caso ha facilitado la cosa porque nosotros ya llevamos en territorio alrededor de 14 años. El equipo que trabaja con AES, que es el equipo original de Gemegua, tuvo una visión que yo creo que en el 2009 pocos estábamos pensando en La Guajira, en el desarrollo de La Guajira como desarrollo eólico. Entran en territorio y llevan muchos años construyendo confianza. Entonces, hay un ejemplo que a mí me gusta contar. Nuestros primeros proyectos, JK1 y JK2, que antes eran los proyectos de Casa Eléctrica, en 3 meses nosotros cerramos todos los proyectos de consultas previas. Pero es que no es que se cerraron esos 3 meses, sino que llevaban muchos años de construcción de confianza. Entonces yo creo que esa es la recomendación más importante. Claro que se puede, claro que hay retos, no voy a decir de que es un tema sencillo. Estamos trabajando con comunidades que tienen sus propias maneras de actuar, sus propios interpretación de desarrollo, sus propios usos y costumbres. Entonces lo importante es que todos los que llegamos a territorio entendamos las particularidades del territorio y vuelvo, insisto, tengamos esa visión de largo plazo. Estamos aquí para quedarnos. Gracias. Yo creo que hay un punto muy importante y es de pronto el entendimiento desde lo humano. Nosotros desde la mesa y con algunos afiliados estamos desarrollando una guía de relacionamiento empresarial con las comunidades enfocados en el departamento de La Guajira. Lo estamos haciendo con la Fundación Ideas para la Paz y precisamente creo que esa ha sido una de las primeras conclusiones. Un poco desprenderse de yo soy empresa, tú eres comunidad y tenemos esta barrera, sino el entendimiento que puede haber ahí y la generación de confianza
creo que ha sido clave. Ya para cerrar, porque me pidieron que tratara de cortar un poco por la extensión del panel anterior, para aquellas empresas, para aquellos actores interesados en el departamento de La Guajira, ¿qué mensaje tendrían ustedes para ellos? Pues si quiere yo arranco. A ver, yo creo que desde el punto de vista técnico, La Guajira es de clase mundial. Yo creo que nadie puede y entra en cuestionamiento de que el recurso de viento o el recurso de sol en La Guajira, ¿será que es bueno o no es bueno? Y yo creo que muchas veces las empresas se entusiasman con La Guajira es desde el punto de vista técnico, y es, voy a hacer un proyecto eólico que me va a generar una planta con un factor de capacidad de tanto. Y yo creo que esa no puede ser la aproximación. La aproximación y mi recomendación para todos aquellos que quieran entrar en La Guajira es que, y creo que lo decía Luis Guillermo, entren primero a La Guajira desde el punto de vista humano, entiendan las comunidades, antes de entrar, hagan su labor de conocer territorio, de conocer las comunidades con las cuales van a interactuar antes de decir que van a entrar. Y yo creo que cuando uno entra con esa visión desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista de largo plazo, yo creo que la aproximación es completamente diferente. Gracias, Federico. Javier. Diría que complementando un poco, desde gobierno está clarísimo, lo mencionaba Adrián, lo mencionaba Cristian, es de interés nacional la entrada de los proyectos que están hoy y los proyectos que vienen a futuro para la diversificación de la matriz energética de Colombia, como al igual lo es de interés nacional el desarrollo de la región de La Guajira. Es una de las regiones que tiene la mayor riqueza energética y la mayor pobreza y carencia de servicios básicos. Entonces es de interés nacional y vemos la oportunidad de esta sinergia entre estos proyectos de energía y el desarrollo de la región. ¿Y qué recomendaría? Un poco parafraseando lo que decía Diana, un diálogo genuino en territorio, llegar honestamente con interés de trabajar juntos, porque es una relación a largo plazo. Y una relación a largo plazo no se construye en un día, ni con una firma y a partir de esto trabajamos y nos separamos y únicamente nos miramos de vez en cuando, sino que es una relación que debe ser honesta, genuina y a largo plazo. Sería mi recomendación. Gracias. Rafael. Además de lo que ya dijeron, yo diría que no lo piensen mucho, que entren a La Guajira, una zona fascinante donde seguramente van a tener un gran crecimiento, no solo por las condiciones de posibilidad de generar energía, sino también un gran crecimiento como empresa. También un lugar donde pueden demostrar las capacidades de la empresa en ayudar a generar esos cambios sociales que necesitamos. Y yo diría que se unan a la mesa de La Guajira, que estamos haciendo un buen trabajo. Muchas gracias. Bueno, Diana, el cierre. Sí, bueno, un poco para finalizar y yo complementando lo que mencionaba Federico, y pues un poco en la línea de lo que siempre dice Juan Ricardo en cada uno de los paneles, es ver La Guajira desde el desarrollo humano, pensando en el largo plazo. No es ya que nos vamos a montar un proyecto y luego lo vendemos, no, es pensando en el desarrollo y en el valor compartido que una empresa puede llevar a La Guajira con el desarrollo de los proyectos y de la mano de la institucionalidad. Bueno, muchas gracias a ustedes por todos esos aportes y gracias a todo el público. Gracias.